I don't know, because I don't know if I was capable of knowing what love was. I was obsessed with this woman. Durante décadas, Patti Boyd guardó silencio sobre la dolorosa verdad de su matrimonio con el legendario guitarrista Eric Clapton. Su relación fue el tema de canciones de amor clásicas como Layla y Wonderful Tonight, pero detrás de la música, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Ahora, a los 80 años, por fin lo revela todo. Lo que ha sacado a la luz ha dejado a los fans atónitos y cuestionándose todo lo que creían saber sobre su relación. ¿Crees que Eric Clapton fue un buen marido? Comenta 1 para sí o 0 para no. Acompáñenos para descubrir la verdad que se esconde tras una de las historias de amor más famosas y turbulentas del rock and roll. Infancia y vida profesional de Boyd. Patti Boyd nació el 17 de marzo de 1944 en Taunton, Somerset, Inglaterra. Su vida comenzó con una historia familiar de inestabilidad y adaptabilidad. Siendo la mayor de 4 hermanos, sus primeros años estuvieron marcados por el paso de su padre por la Real Fuerza Aérea y su traslado a Nairobi, Kenia, entre 1948 y 1953. Pero este capítulo se interrumpió bruscamente en 1952, cuando su madre se volvió a casar y la familia regresó a Inglaterra como consecuencia del divorcio de sus padres. Boyd completó su educación con 3 GCE Level Passes en 1961 después de asistir a varios internados, incluyendo St. Agnes y St. Michael de East Grinstead. Boyd buscó la libertad en Londres en 1962, y el curso de su vida se vio alterado por un encuentro casual con el ayudante de un fotógrafo. Comenzó su carrera de modelo tras llamar la atención mientras trabajaba como chica del champú en el salón de Elizabeth Arden. A pesar de los rechazos iniciales debidos a su extraño aspecto, la determinación de Boyd dio sus frutos y empezó a ser conocida por sus excepcionales rasgos y su capacidad innata para captar el espíritu de la moda de los años 60. Y todo ello a pesar de haber sido rechazada con anterioridad. A mediados de los 60, Boyd se había convertido en una de las modelos más solicitadas de la época, y apareció en las portadas de las 3 principales revistas de moda, Vogue, Elle y Vanity Fair. Su personalidad juvenil, sus grandes ojos y su larga melena eran características que ejemplificaban el movimiento de los años 60. Además, sus colaboraciones con los conocidos fotógrafos Terence Donovan y David Bailey contribuyeron a consolidar su imagen. El estilo único de Boyd, que era una combinación de elegancia bohemia e influencia mad, estaba relacionado con el creciente nivel de sofisticación y madurez de la época. Incluso sirvió de fuente de inspiración al conocido diseñador de moda Ozzie Clark, que bautizó algunas de sus creaciones con su nombre. La turbulenta amistad de Boyd con George Harrison. Boyd es un ejemplo paradigmático del fenómeno cultural de los años 60, ya que su debut en la moda se produjo durante la invasión británica. Ella tendió un puente entre la música y la moda, encarnando la actitud juvenil y alegre de un momento revolucionario que ha tenido un impacto irrevocable en la cultura contemporánea. Sin embargo, conocer a George Harrison durante el rodaje de A Hard Day's Night en 1964 alteró su vida para siempre. Boyd estaba en una relación en ese momento, pero quedó cautivado por las cualidades de Harrison, y rápidamente se involucraron sentimentalmente. Boyd estuvo en el centro de la beatlemanía y de todo el caos que acompañaba a estar casado con un beatle cuando se casaron el 21 de enero de 1966. Harrison estuvo muy influenciado por Boyd, que produjo canciones atemporales que expresaban sus emociones comunes, como Something y For You Blue. Sin embargo, su matrimonio, basado en el próspero ambiente cultural de los años 60, tuvo muchas dificultades. Al principio, el creciente interés de Harrison por el misticismo oriental y la meditación los acercó, pero acabó causando problemas en su relación. El interés de Harrison por la filosofía y la música indias, que se encendió con su relación con Ravi Shankar y su introducción al sitar, le llevó a iniciar un serio viaje espiritual a mediados de los años 60. Boyd le acompañó en este viaje, viajando con él a la India en 1966. Se sumergieron en el misticismo oriental, asistieron a conferencias de Maharishi Mahesh Yogi y estudiaron juntos escritos espirituales y meditación. Absorbieron todo en esta época, que Boyd caracterizó posteriormente como una educación. Compartieron una profunda experiencia que al principio fortaleció su amistad en medio de la locura de la celebridad. Pero las tensiones empezaron a manifestarse a medida que la devoción de Harrison por la espiritualidad se hacía más fuerte. Boyd alentaba sus esfuerzos, pero a medida que él pasaba más tiempo en su grupo espiritual y se involucraba más con la organización Hare Krishna, se sentía cada vez más marginado.
Ella luchaba contra su posición cada vez más débil en su relación, y más tarde recordaba lo sola que se sentía y cómo deseaba tener un propósito distinto al de ser el ama de casa. El adulterio de Harrison se sumó a estas dificultades e hizo que su matrimonio fuera aún más tenso. Según Boyd, era un joven de sangre caliente que se sentía atraído por la atención que le prestaban las damas debido a su celebridad. Aunque otros consideraban inocuos los coqueteos de Harrison, Boyd los veía como una dolorosa declaración de su atractivo que la hacía sentir indigna y abandonada. El aislamiento emocional de Boyd aumentó a medida que los flirteos de Harrison se convertían en relaciones comprometidas. El descubrimiento por Boyd de la relación de Harrison con la esposa de Ringo Starr, Maureen Starkey, fue la traición más desgarradora. Esta ofensa dañó las amistades entre los Beatles además de destrozar a Boyd. Boyd contó lo avergonzada que se sintió al ver a Maureen tendida en un colchón dentro de su casa, mientras Harrison la ignoraba con la mirada perdida. El intento de Boyd de conciliar su amor por Harrison con su infidelidad en serie llegó a un punto de ruptura tras el suceso. Boyd luchó contra emociones de traición y baja autoestima como resultado de las acciones de Harrison, lo que la obligó a realizar una dolorosa introspección. Posteriormente reconoció que, mirando hacia atrás en el matrimonio, se sintió obligada a dejar a George porque las cosas se estaban saliendo de control. Él deseaba ampliar sus horizontes y sacar provecho de su condición de hombre rico, conocido y atractivo, además de socavar su confianza. Los romances extramatrimoniales de Harrison pusieron de manifiesto la brecha emocional que provocaban sus esfuerzos espirituales. Al principio, Boyd alentó su búsqueda de la espiritualidad oriental, pero a medida que su pasión se hacía más fuerte y él empezaba a aislarla, se convirtió en causa de distanciamiento. Para empeorar las cosas, Boyd había renunciado al modelaje ante la insistencia de Harrison, con la esperanza de que eso aliviara parte de la tensión en su relación. La elección, por el contrario, la dejó sintiéndose insatisfecha y atrapada en la posición de ama de casa. Boyd empezó a dudar de su identidad y propósito como resultado de la soledad que experimentó al ver cómo Harrison elegía un estilo de vida que desatendía sus necesidades emocionales. Harrison florecía en los eventos sociales, lo que a menudo sacaba a la luz sus sentimientos de alienación en su propio matrimonio. Boyd se atrevió a recuperar su independencia en 1971, cuando volvió a ser modelo y debutó en un desfile de moda de Ozzie Clark. Tras años de renunciar a sus objetivos personales en matrimonios anteriores, esa elección no solo cambió su trayectoria vital, sino que demostró su fortaleza. Sin embargo, las creencias religiosas de Harrison iban en contra de su renovada búsqueda de independencia. Boyd consideraba su trabajo como modelo un medio vital para expresar su creatividad y sentirse realizada, mientras que Harrison lo veía incompatible con su moral. La infidelidad y el distanciamiento emocional de Harrison se sumaron a esta tensión, lo que profundizó su división y, en última instancia, condujo a la disolución de su matrimonio. Boyd también experimentó con la fotografía durante esta época turbulenta, que se convirtió en una salida creativa crucial. Capturó el espíritu de la época del rock and roll documentando acontecimientos de su vida y el colorido mundo que la rodeaba. Además de servir como válvula de escape terapéutica para su autoexpresión, su fotografía se convirtió con el tiempo en una parte muy apreciada de su legado. La obra de Boyd consolidó su reputación como artista más allá de su papel de modelo y musa, al ofrecer una visión cercana de su vida y del paisaje cultural de los años 60 y 70 a través de libros y exposiciones. Tras 8 años de matrimonio, Boyd y Harrison se separaron definitivamente en 1974, cuando se resolvió su cada vez más enconada separación. Boyd ha descrito la decisión como extremadamente difícil y ha declarado que las acciones de Harrison y su distanciamiento emocional compartido habían llevado su relación al borde del abismo, haciéndola intolerable. Sin embargo, Boyd ya había conocido a Eric Clapton antes de su ruptura, lo que supuso el inicio de un nuevo e igualmente complicado capítulo en su vida, la conexión de Eric Clapton con Alice Ormsby Gore. Es crucial tener en cuenta el anterior romance de Clapton con Alice Ormsby Gore para comprender completamente su conexión con Boyd. En una fiesta en Chelsea, Londres, en 1968, Clapton conoció a Ormsby Gore. La celebridad y el encanto de Clapton atrajeron a Ormsby Gore a la edad de 17 años, y su intenso romance no tardó en despegar, pero su relación fue muy turbulenta, sobre todo por la fijación constante de Clapton con Boyd, que entonces estaba casada con Harrison. Clapton y Ormsby Gore experimentaron varias separaciones y reconciliaciones como resultado de esta fijación. Para complicar aún más las cosas,
Clapton y Hornsby-Gore perdieron la vida poco a poco a causa del abuso de sustancias, sobre todo la adicción a la heroína. Clapton reconoció posteriormente que la adicción gobernó su existencia juntos, caracterizándola como inestable y aislada. Profundamente enamorada de Clapton, Hornsby-Gore se vio envuelta en un círculo vicioso de apoyo a su adicción, llegando incluso a salir a hacerle recados para comprarle estupefacientes. El propio Clapton reconoció que, aunque ella era devota, su relación se basaba más en la dependencia que en el amor verdadero, un desequilibrio que finalmente provocó su separación. La relación entre Paula Boyd y Eric Clapton. El amor de Clapton por Pattie Boyd creció a lo largo de esta agitación, y tuvo una breve y compleja conexión con su hermana menor, Paula Boyd. Nacida en Nakuru, Kenia, el 14 de marzo de 1951, Paula era conocida por su belleza y por ser hermana de Pattie, la mujer de George Harrison, de los Beatles. Tras una actuación en Liverpool, Pattie presentó a Clapton y Paula, que empezaron a salir en diciembre de 1969. El carisma de Paula conquistó a Clapton al instante, y pasaron la noche bailando y conectando tras su primer encuentro. Paula se fue a vivir con Clapton a su casa de Hertfordshire, Surrey, y su relación no tardó en desarrollarse. Sin embargo, la continua lucha interior de Clapton como resultado de su profundo afecto por Pattie dominó la relación. A pesar de la euforia del estilo de vida de estrella del rock, Clapton mantenía una relación sentimental con Paula, pero su corazón seguía muy unido a Pattie. Su intenso deseo por ella era tan fuerte que se manifestó en su música, sobre todo en la canción Laila, que expresaba a la perfección lo profundamente que la sentía. Clapton siguió escribiendo a Pattie sobre su afecto por ella, incluso mientras salía con su hermana, lo que provocó fricciones en su relación con Paula. Según el relato de Pattie en Wonderful Tonight, las cartas de Clapton revelaban sus problemas con el amor no correspondido, lo que tensó su vínculo con Paula. El conflicto entre el afecto de Clapton por Pattie y su relación con Paula se hizo inmanejable en marzo de 1970. A medida que su fascinación por ella se hacía más profunda, la agonía interior de Clapton por su conflicto personal se reveló en una carta a Pattie, ahora casada con George Harrison. La carta mostraba la desesperación y el amor de Clapton por Pattie, que se hacía inevitable a medida que su vida familiar se deterioraba. Con el paso de los meses se hizo cada vez más evidente que el apego emocional de Clapton a Pattie eclipsaba su vínculo con Paula. Paula empezó a ver que Clapton era solo un sustituto de Pattie, aunque ella hubiera estado profundamente enamorada de él, alguien que cubriera a Pattie mientras ella no estuviera disponible. Mientras Clapton grababa Laila en Miami, este conocimiento quedó meridianamente claro. La tristeza de Paula se agravó cuando supo que su hermana era la inspiradora de la canción Laila. Paula luchó con la horrible comprensión de que el corazón de Clapton pertenecía a otra persona, y sintió que su orgullo y su autoestima se derrumbaban. Después de que la obsesión de Clapton por Pattie llegara a su punto álgido, su relación con Paula llegó a su fin. Ambas vieron su separación como un momento decisivo en el que Clapton empezó a perseguir realmente una relación con Pattie Boyd. Clapton luchó con sus sentimientos por ambas hermanas, incluso después de que su relación con Paula terminó. Mientras atravesaban las dificultades del amor y la fidelidad en el inestable reino del estrellato del rock and roll, su vínculo con Pattie se hizo más profundo. El encuentro marcó emocionalmente a Paula durante mucho tiempo. Clapton le había caído realmente bien, pero la presencia de su hermana en la vida de ambos siempre pareció eclipsarla. En sus reflexiones posteriores, Pattie Boyd reconoció la carga emocional de esta época turbulenta. Para ella era evidente que Clapton no podía desprenderse del amor que sentía por su hermana. Aunque antes se hubiera sentido totalmente cautivado por Paula, este incidente sacó a la luz las luchas personales de la gente cuando está en el candelero, donde el amor a menudo se ve obstaculizado por el deseo, la envidia y las expectativas no cumplidas. La turbulenta relación entre Eric Clapton y Pattie Boyd. Clapton siguió persiguiendo a Pattie a pesar de la separación. Le preguntó si aún amaba a su cónyuge o si tenía otro amante en una serie de francas cartas de amor. Para Boyd, que intentaba gestionar su tumultuoso matrimonio con George Harrison a la vez que hacía malabarismos con los sentimientos que Clapton estaba desarrollando por ella, esta carta produjo un terreno emocional complicado. El desgaste emocional hizo mella en Pattie. Al principio, decidió seguir con Harrison aunque sentía algo por Clapton. Sin embargo, Pattie se sintió más atraída por el amor constante y el apoyo emocional de Clapton a medida que su matrimonio se agriaba como consecuencia del adulterio y el consumo de drogas de Harrison. Después de perseguir a Pattie durante mucho tiempo, Clapton intensificó sus esfuerzos.
haciéndole numerosas visitas y prestándole la atención que tanto necesitaba de su distanciado marido. Su relación se complicó en 1970, cuando Clapton confesó a Harrison: «Tengo que decirte, tío, que estoy enamorado de tu mujer». Las canciones Layla y Wonderful Tonight, que Clapton compuso sobre Patti y sus tiempos juntos, expresaban aún más sus pensamientos. Tras su separación de Harrison en 1974, Patti Boyd se encontraba en un momento decisivo de su vida. Clapton llevaba mucho tiempo detrás de ella durante su matrimonio. De repente parecía más factible estar con él. Poco después de finalizar su divorcio en 1977, empezaron a salir. Se casaron el 27 de marzo de 1979 en Tucson, Arizona, después de que su conexión se convirtiera en un apasionado romance. Es interesante señalar que George Harrison acudió a su boda y se autodenominó en broma su marido político, lo que demuestra que él y Clapton compartían un cierto vínculo a pesar de su difícil pasado. Pero aunque Clapton y Boyd fueron felices al principio, su matrimonio tuvo muchos problemas. Las continuas luchas de Clapton contra el abuso de sustancias y el alcoholismo afectaron negativamente a su relación. Al parecer, ella sufrió importantes trastornos mentales y sus propias dificultades con el alcohol como consecuencia de las tensiones en su relación inducidas por los problemas de él con la bebida. Más tarde, Boyd pensó en lo difícil que fue mantener estable su relación ante los problemas de abuso de drogas del propio Clapton. Durante su matrimonio con Clapton, Patti Boyd también experimentó dificultades emocionales relacionadas con tener hijos. Clapton llevaba mucho tiempo diciendo que quería tener hijos con ella, e intentaron la fecundación in vitro, FIV, varias veces. Sin embargo, Boyd no consiguió concebir a pesar de sus intentos. Ella ha calificado el procedimiento de extremadamente agotador, sintiéndose más frustrada y perdida con cada esfuerzo fallido. La posibilidad de ser madre parecía lejana, y estas expectativas insatisfechas aumentaron la tensión en su matrimonio. Clapton apoyó a Boyd en sus intentos de concebir y le ofreció ayuda durante el procedimiento de fecundación in vitro, pero el estrés de estas dificultades emocionales, junto con sus propias dificultades, resultó ser demasiado para su relación. Cuando Boyd se enteró de la infidelidad de Clapton, las cosas dieron un giro terrible. Clapton y Don Kelly tuvieron una hija, Ruth, en 1985, y un hijo, Connor, con Lori del Santo en 1986. Boyd se enteró de la existencia de Connor cuando aún estaba casada con Clapton, pero no se enteró de la existencia de Ruth hasta que se separaron. En 1988, Boyd se sintió desolada por esta noticia, y calificó el enterarse de sus romances extramatrimoniales como una puñalada en el corazón, sobre todo teniendo en cuenta que por aquel entonces ella estaba lidiando con los efectos psicológicos de los procedimientos de fecundación in vitro. Al parecer, Boyd experimentó dificultades emocionales relacionadas con la paternidad al mismo tiempo que la infidelidad de Clapton, lo que le hizo perder la fe en él. Aunque esperaba formar una familia con él, su comportamiento le hizo ver que buscaba la felicidad fuera del matrimonio. Sus cicatrices emocionales se vieron exacerbadas por esta traición, que la hizo dudar de su propio valor. Tras la disolución de su matrimonio, Boyd se planteó cómo había perdido su identidad. Se preguntó: ¿quién soy ahora que no soy Mrs. Famous George o Mrs. Famous Eric? Ya que pensaba que sus relaciones con artistas conocidos la definían. No soy nada. Boyd buscó tratamiento tras divorciarse de Clapton en 1989 para superar la agonía emocional de sus dos matrimonios y reconstruir su identidad. Utilizó la escritura y la fotografía como medios de curación, que le ayudaron a encontrar quién era fuera de los límites de la paternidad y sus conexiones con músicos famosos. La fotografía de Boyd pronto se hizo conocida, y pudo establecerse como artista independiente gracias a exposiciones internacionales. Se convirtió en un símbolo cultural que encarnaba la liberación y la independencia de los años 60, y su impacto fue más allá de los ámbitos de la música y la moda, a diferencia de los iconos convencionales del glamour, como Marlene Dietrich. El icono de la moda Mary Kwan abogó porque las mujeres quisieran parecer Boyd por su marcada sensibilidad estética y su sentido del estilo, que contribuyeron a definir la época. Generación tras generación siguen viéndose influidas por las aportaciones de Boyd a la moda, especialmente como representación del estilo de los años 60. El libro de Boyd, Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton, and Me, publicado en 2007, ofrece una visión sin tapujos de su vida personal y profesional, e ilumina su etapa como musa y modelo de Clapton y Harrison.
El libro reveló los entresijos de sus relaciones con dos de los mayores iconos de la música rock y se convirtió en un best-seller internacional. Boyd trascendió las historias que la habían caracterizado durante mucho tiempo al reivindicar su identidad y su voz a través de esta biografía. La vida y obra de George Harrison. Actualmente, nos centraremos en la vida de George Harrison. Harrison nació en Liverpool, Inglaterra, el 25 de febrero de 1943. En el seno de una familia católica de clase trabajadora de ascendencia irlandesa, la colección de discos de su padre y la forma de cantar de su madre le marcaron como el menor de 4 hermanos. Tuvo su primera guitarra a los 14 años. La carrera musical de Harrison empezó en serio cuando formó un grupo de skiffle y conoció a Paul McCartney en un acto escolar. Esto llevó a Harrison a ser aceptado en los Quarrymen, la banda precursora de los Beatles. Recibió reconocimiento como letrista y guitarrista inventivo. Las contribuciones perdurables de Harrison, que combinaban elementos musicales del rock y de la India, fueron While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun y Something. Frank Sinatra alabó su canción Something, calificándola de la mejor balada de amor del último medio siglo. Fue muy aclamada. Debido a su adoración, Sinatra versionó la canción 2 veces, demostrando su eterno atractivo y la profundidad de su pasión. Sin embargo, Harrison no estaba de acuerdo con estas portadas. Aunque apreciaba el reconocimiento, creía que estas interpretaciones cambiaban el significado original de su obra y que iban en contra de su búsqueda de la integridad artística. Here Comes the Sun y Something supusieron un cambio radical en la carrera de Harrison y le consagraron como compositor a la altura de los demás Beatles. Los sentimientos amorosos universalmente atractivos de esta canción le han valido el reconocimiento de otros grandes y un lugar en los anales del tiempo. Vida y carrera de Eric Clapton. Eric Clapton nació en Ripley, Surrey, Inglaterra, el 30 de marzo de 1945, hijo ilegítimo de Patricia Muley y Edward Walter Fryer. Clapton tuvo una educación difícil. Fue criado por sus abuelos maternos, a los que siempre creyó sus padres. Cuando su padre abandonó a su madre siendo él aún un recién nacido, estas derrotas emocionales le perturbaron mucho. El joven Clapton tenía capacidad creativa y se volcó en la música en medio de semejante caos. Su pasión por el blues americano, inspirada por B.B. King y Muddy Waters, le animó a dedicarse a tiempo completo a la música, lo que provocó su salida del Kingston College of Art en 1961, antes de unirse a los Yardbirds en 1963 para probar por primera vez la fama. Tocó en varias bandas, como los Rustes y Casey Jones and the Engineers. Rápidamente se ganó el apodo de mano lenta por su inventiva al tocar la guitarra, que allanó el camino para sus numerosos triunfos posteriores en la música. El estatus de Clapton como uno de los mejores guitarristas de blues se consolidó cuando se unió a John Mayall and the Blues Breakers tras abandonar los Yardbirds. Junto con el batería Ginger Baker y el bajista Jack Bruce, cofundó en 1966 el grupo Cream, que mezclaba magistralmente rock y blues, creando éxitos como Sunshine of Your Love y Crossroads. Antes de su separación en 1968, el éxito de Clapton con Cream les convirtió en un nombre muy. Eric Clapton y Steve Winwood crearon el supergrupo Blind Faith tras la disolución de Cream, pero el grupo se disolvió tras editar un solo álbum. Su debut autotitulado en 1970 marcó el inicio de su carrera en solitario. Después colaboró con Derek and the Dominos, produciendo la canción clásica Laila, el éxito A Shot the Sheriff, del álbum de Clapton de 1974 461 Ocean Boulevard, supuso un cambio hacia una composición más melódica. Eric Clapton consolidó su reputación en las décadas de 1970 y 1980 con una serie de álbumes de éxito, como Slow Hand y Unplugged. Este último incluía una conmovedora oda a su hijo fallecido, Tears in Heaven. La reputación de Clapton como uno de los músicos más vendidos de todos los tiempos se ha cimentado, gracias a su capacidad para trascender géneros y seguir siendo relevante a través de las generaciones. Sus colaboraciones, especialmente con George Harrison, ponen de relieve su notable adaptabilidad e impacto. La colaboración creativa de George Harrison y Eric Clapton. Clapton y Harrison desarrollaron una alianza creativa a finales de los 60, cuando ambos músicos atravesaban un periodo difícil. Cuando Clapton conoció a los Beatles en 1964, su amistad floreció, culminando en el famoso solo de guitarra de Clapton en la canción del álbum blanco de Harrison, While My Guitar Gently Weeps. Se produjo un acontecimiento histórico en la música cuando Harrison instó a Clapton a interpretar la canción, a pesar de que éste se mostró reticente en un primer momento. Más allá de esto,
Clapton se convirtió en un componente crucial de los esfuerzos artísticos de Harrison, aportando sus habilidades al seminal álbum All Things Must Pass y contribuyendo a la banda sonora musical de Wonderwall, para demostrar aún más su química musical y su admiración mutua. Ambos llegaron a coescribir Ball para el último álbum de Cream. Su relación fue más allá del estudio. Ambos recibieron apoyo emocional en periodos personales difíciles, como los problemas matrimoniales de Harrison y sus dificultades con los Beatles. Harrison estaba desarrollando su carrera creativa individual al mismo tiempo que prosperaban sus colaboraciones con Clapton. Harrison intentó forjar una personalidad única para los Beatles, pero a menudo se vio eclipsado por John Lennon y Paul McCartney. En canciones como Norwegian Wood y This Bird Has Flown, introdujo elementos vanguardistas como el sitar en el pop occidental, demostrando su aceptación de la música y la espiritualidad indias en 1966. Harrison fue capaz de superar las limitaciones convencionales del rock y crear un sonido más único y complejo como resultado de este cambio, como se aprecia en sus obras maestras como Here Comes the Sun, que combinaba la maestría técnica con la profundidad emocional. Su uso de la guitarra slide, los swells de volumen y los tonos no resolutivos se convirtieron en características definitorias de su sonido. La carrera en solitario de Harrison tras los Beatles fue la cumbre de su búsqueda de autonomía. Wonderwall Music, su primer álbum en solitario, publicado en 1968 como música para la película dirigida por Joe Masser, fue un gran éxito y supuso un cambio radical con respecto al sonido de los Beatles. El estudio de la música india por parte de Harrison y su creciente fascinación por la mezcla de tradiciones musicales orientales y occidentales quedaron patentes en este álbum. Incluía una variedad inédita de música instrumental, que abarcaba desde el rock occidental hasta la música clásica india. Su innovador trabajo demostró su flexibilidad y estableció un estándar para futuras fusiones de músicas del mundo, en particular con el sitar. Harrison fue uno de los primeros músicos en llevar la música india a Occidente, y la crítica elogió el CD por su cautivadora mezcla de sonidos occidentales e indios. Wonderwall Music tuvo un éxito inesperado en E.U., alcanzando el número 49 en las listas Billboard durante 16 semanas, aunque no fue un gran éxito financiero en el Reino Unido. Aunque el álbum no alcanzó una posición alta en las listas, su sonido distintivo y la condición de Harrison como miembro de los Beatles pueden haber contribuido a su atractivo inicial. Con el tiempo, la opinión del público sobre Wonderwall Music ha cambiado. Su creatividad ha sido elogiada en las últimas críticas, aunque también se le ha reprochado ser en gran medida un álbum para fans acérrimos. Rolling Stone, por ejemplo, lo calificó de creativo, aunque otros señalaron que solo podrían disfrutarlo los fans de Harrison de toda la vida. Muchos lo consideran ahora un momento crucial en la carrera de Harrison, pues demuestra su voluntad de probar cosas nuevas y desafiar las convenciones del rock. El legado de Wonderwall. Además de su lanzamiento inicial, la música tiene una vida útil. Innumerables intérpretes que intentaron fusionar diversas tradiciones musicales se vieron influidos por ella, y a menudo se la reconoce como un ejemplo temprano de lo que más tarde se etiquetaría como músicas del mundo. Algunos críticos han señalado que Harrison ha ejercido una influencia significativa en futuros músicos interesados en fusionar diversas tradiciones musicales. Esto sitúa a Harrison en la misma categoría que otros destacados intérpretes como fue el tercer y monumental álbum triple de Harrison, All Things Must Pass, publicado el 27 de noviembre de 1970. El que consolidaría aún más su posición como artista en solitario. Fue el primer gran proyecto en el que trabajó tras la marcha de los Beatles, y la mayoría de la gente lo considera su obra más significativa. El álbum es una representación del desarrollo de Harrison como compositor e intérprete, ya que combina elementos de rock y música pop con algunos temas espirituales. En este álbum, que consta de 3 discos, los 2 primeros son piezas originales. Apple Jam es el nombre del tercer disco, que presenta jam sessions no estructuradas con varios músicos. Harrison y Phil Spector estuvieron detrás de la producción de este disco. Este último utilizó al máximo su método único del muro de sonido, lo que dio lugar a que el álbum tuviera la profunda estratificación que le caracteriza. Eric Clapton, Ringo Starr, Billy Preston y miembros de Badfinger y Delaney and Bonnie's Friends Band fueron algunas de las personas que participaron activamente en el proyecto y contribuyeron a su desarrollo. En cuanto a la música, All Things Must Pass presenta una gran variedad de estilos, que van desde el rock y el gospel hasta las influencias indias. Hay una parte importante del enfoque filosófico de Harrison que puede escucharse en la canción que da título al disco,
mientras que clásicos como My Sweet Lord y What Is Love muestran su habilidad con la guitarra slide y la profundidad de sus palabras en las canciones. Muchas de las canciones de este álbum tratan de la espiritualidad, el amor y la fugacidad de la vida. Estos temas prevalecen en todo el disco. All Things Must Pass fue recibido con elogios generalizados y éxito económico en su lanzamiento inicial, alcanzando los primeros puestos de las listas tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. La canción principal, My Sweet Lord, también dominó las listas de éxitos de todo el mundo, consagrando a Harrison como artista en solitario. Este álbum fue el primero en solitario de un antiguo miembro de los Beatles en alcanzar un éxito tan impresionante. Rolling Stone se refirió al álbum como wagneriano en su grandeza, y lo describió como un avance artístico significativo para Harrison. Los críticos alabaron el álbum por su ambiciosa escala y su resonancia emocional, y Rolling Stone lo describió al mismo tiempo. Muchos consideran que All Things Must Pass es uno de los mejores álbumes en solitario jamás publicados por un miembro de los Beatles. Se ha convertido en uno de los álbumes más influyentes de la historia de la música rock. El hecho de que haya influido en músicos que investigan temas de espiritualidad y autodescubrimiento ha consolidado su posición como obra que define la carrera de Harrison. Es un reflejo del desarrollo de Harrison como artista tras su paso por los Beatles. Después de escuchar la versión de Patty, ¿crees que Clapton tuvo la culpa de su fracaso matrimonial? Dínoslo en los comentarios, 1 si crees que hizo lo que pudo, o 0 si crees que fue culpa suya. Para obtener más actualizaciones exclusivas, dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y pulsa la campana de notificación. Haz clic en el siguiente video de tu pantalla para ver más noticias de última hora. Gracias por vernos y hasta la próxima.